Que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical de esta mañana. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este hermoso día que nos ha dado. Gracias por la oportunidad de estar acá reunidos, Señor, un grupo de sus hijos. Señor, estamos cumpliendo ese mandato que dice, Señor, que cada uno, Señor, venga a la casa de Dios con ese propósito de alabar y glorificar tu nombre. Señor hermoso, son los pies de tu palabra, Señor, de aquellos que anuncian el Evangelio. Tu palabra también dice, Señor, mirad cuán grande y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Permita, Señor, que esta palabra pueda fortalecernos, darnos el conocimiento que necesitamos para poder discernir y tomar decisiones adecuadas, Señor. Se lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. El tema que estaremos tratando el día de hoy se titula El regreso más importante. Siempre nosotros, cuando muere alguien, ¿verdad?, de nuestros familiares, cuando muere alguien, amistades, tendemos a sentir ese dolor, ¿verdad? Todos en algún momento tenemos ¿verdad? Algo que nos agobia cuando un ser querido se va. Y por el hecho que ya sabemos que no le vamos a volver a ver, ¿verdad? Pero los cristianos, hermano, tenemos que tener una perspectiva diferente. Y hoy vamos a ver acerca de qué es lo que nos hace diferente nosotros como hijos de Dios a aquellas personas que no conocen a Cristo. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el sentimiento que muchas veces se ve en los funerales, por ejemplo, de personas que no conocen a Cristo, ¿cuál es el sentimiento de las personas? ¿Llanto? En la iglesia católica, los sentimientos de los funerales, yo creo que más es remordimiento. Remordimiento, hay un remordimiento, hay tristeza, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que ve usted en un funeral cristiano, por ejemplo, cuando te ha ido? Hay alegría, hermano, ahí se está cantando, ahí se está gozando. ¿Por qué? Porque sabemos que esa persona que está ahí, ya no la vamos a ver más terrenalmente, pero ¿sabe cuál es la esperanza? Correcto, que lo veremos algún día en el cielo. Entonces, esa esperanza es la que nosotros vamos a estar estudiando esta mañana. Vea, se titula El regreso más importante. Escuche bien. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos verdades presentes, hermano, de una manera diferente a las que no tienen esperanza. Esa es la esperanza que nosotros mantenemos vivo, que Jesucristo va a venir por nosotros. Que cuando nosotros muramos, a veces la palabra de Dios nos asegura, hermanos, que nosotros iremos al cielo. Hay una esperanza para nosotros. Y esa es la esperanza que la palabra de Dios nos manda a nosotros a dar por gracia a otras personas, ¿verdad? Eso es lo que... ¿Sabe usted que la esperanza puede cambiar nuestra actitud? La esperanza puede cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Si, por ejemplo, usted tiene un problema médico y el doctor le está diciendo, mira, fíjate que tu problema es tan serio, ¿verdad? Y le dice todas las desventajas, pero al final pero hay una medicina. ¿Cómo se sentiría usted? Saber de que su problema tiene cura. Es precisamente, hermano, cuando nosotros sabemos de esa esperanza que nos da el hecho de nosotros saber que Jesús regresará algún día y que sobre todo debemos de estar preparados. Pero usted se preguntará, hermano, ¿pero cómo estamos preparados para ello? Lo vamos a estudiar en esta mañana. La pregunta que yo quisiera hacerle a usted, hermano, ¿qué es lo que más teme usted de la muerte? ¿Cuántos dicen aquí, hermano, yo temo esto de la muerte? ¿Qué es lo que más usted le tiene temor? Que no va a volver a ver a la familia. No volver a la familia, ¿ok? ¿Qué más? Que Dios no nos encuentre preparados. Ok, que Dios no nos encuentre preparados. ¿Algo que más que usted tema de la muerte? Morir, por ejemplo, en algo que tú eres bueno en. Ok. Algo que usted tema, algo más que usted pueda temer acerca de la muerte. ¿Alguien aquí que no teme de la muerte? Algunos dicen, no, yo no le tengo miedo a la muerte. Todavía no creo que estemos ahí. No estamos ahí. Ok. Pero sí, ¿hay algo que usted le tema, hermano, a la muerte? Le voy a decir algo, la mayoría, y les soy sincero, la mayoría de personas le tememos a la muerte. Por ejemplo, si yo digo aquí, hermano, ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos van a levantar la mano? Pero nadie quiere morirse, ¿verdad? Es así.
Entonces, sí, hay algo que por instinto, hay un instinto que Dios nos creó en nosotros que se llama el instinto de conservación. Si usted está en peligro, ¿qué es lo que va a querer hacer? Salvarse, correcto. Por ejemplo, usted ve un tigre, usted no va a ir, el tigrito, ¿verdad? Y se va a ir al frente. No, usted va ya sea a correr o si no puede, pues va a pelear, ¿verdad? Se llama eso el flight and fight debate, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos dice que la muerte no es algo sencillo. Dios nos creó a nosotros con un sentimiento de tristeza, hermano, cuando alguien se nos va. Y es por el hecho, como dijo el hermano, de que no lo vamos a volver a ver. Pero sí, hay personas que, por ejemplo, temen de la muerte, hermano, que sea algo de sufrimiento, ¿verdad? No es lo mismo como que de un impacto, ¿verdad? Y nos vayamos de este mundo, que haya dolor. Hay personas que sí quedan, hermano, muertes, créanme, muy dolorosas, ¿verdad? Un accidente, ¿verdad? Personas que mueren ahogadas, ¿verdad? Personas que estaba viendo, de hecho, en Argentina, ¿verdad? Que 3 muchachitas, dos de 20, una de 15 años, hermana, las asesinaron, pero antes de asesinarlas las torturaron, ¿verdad? Entonces, esa muerte es dolorosa, hermano. Cuando las personas las torturan, créanme, les hacen tantas cosas, le quitan las uñas, no les cortan las uñas, las quitan. Hermano, tanto dolor que causa. Entonces, dígame, hay personas que temen a eso, o sea, sufrir antes de la muerte. Entonces, a todos de alguna manera tenemos un temor de morir. Pero, hermano, al final de esta lección usted entenderá que ese temor de morir se convierte más bien en un gozo. El apóstol Pablo nos decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo entendía qué era la muerte. Y usted y yo, como hijos de Dios, hermanos, no le debemos de temer a la muerte. No le debemos de temer. ¿Por qué? Porque fíjese que esta vida, ¿qué es? ¿Cuántos años? ¿Cuánto es el promedio de vida aquí, terrenalmente hablando? 110. No, es 70. O sea que si vivimos más de eso, ya tenemos, nosotros decimos, ya tenemos un vendaje, ¿verdad? Ya tenemos ganancia, correcto. El promedio de vida es 70 años. Pero la palabra de Dios nos dice algo, hermano, de que este mundo es pasajero. De hecho, el hermano Stanislao Marino canta ese precioso canto que nos dice que las cosas del mundo son pasajeros. El placer es pasajero, hermano. Nuestra corta vida, hermano, ¿qué son? Ayer estaba leyendo la historia de este pastor, un pastor recién, que yo lo escuchaba mucho, y él falleció el día de antier, hermano Bori. Y 56 años tenía, ni siquiera llegó a lo del promedio. Entonces, pero no hay edad, hermano, para morir. Entonces, ¿pero qué debemos de hacer usted y yo? Debemos de estar preparados, ¿sí o no? Sí, la palabra de Dios dice, benditos, dichosos a los que el Señor, ¿qué? Los encuentre haciendo así. Qué bueno que el Señor viniera, cuando venga el Señor, hermano, que nos encontrara adorándole. Que nos encontrara, hermano, gozándonos en la presencia del Señor. Entonces, eso es muy diferente a lo que la mayoría de personas en este mundo tienen el pavor de morir. La gente, créanme, todos tienen el temor de morir. Entonces, ¿qué es lo que más teme usted de la muerte? Eso es algo que ya hablamos, ¿verdad? Y en realidad todos tememos algo acerca de la muerte. Si alguien me puede leer, por favor, el libro de 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Voluntario. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Adelante, hermano. La palabra del Señor dice, porque el Señor mismo, con voz de mano, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Padre en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Ok. Véase lo que dice la palabra de Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
¿Cuántas personas están ahorita en el cielo? Ninguno. Hermano dice ninguna. ¿Cuántas personas están en el cielo? No lo podemos saber. ¿Ok? Pero aquí nos dice, porque el Señor mismo con trompeta de Dios, dice, y con trompeta de Dios descenderá al cielo, o sea, Jesucristo descenderá, hermano. Y luego dice, y los muertos en Cristo resucitarán. No dice resucita, y eso es muy importante de entender. ¿A qué tiempo lo está especificando? Tiempo futuro, hermano. Entonces dice que los que creen en Cristo Jesús van a resucitar primero. ¿Ok? Entonces, hermano, y de eso, ahí está la Virgen María, la que ellos llaman, ¿verdad?, la Madre de Dios. María no está en el cielo, todavía va a esperar ella la venida de Cristo. Ahí está también, ¿quién? Todas las personas que murieron creyendo en el Señor estarán esperando la venida. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque cuando alguien muere, ¿qué dice la persona? Se fue al cielo. Ya se fue al cielo, aunque no sea cristiano, hermano. Y no solamente no está en el cielo, sino que ¿qué pasa? Que si no aceptó a Cristo, esta persona, dice la palabra de Dios, que será condenada. La Biblia dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo. Entonces es el deseo de Dios que seamos salvos. Pero entonces las personas, no hay nadie en el cielo con la excepción de quienes que subieron, que Dios los arrebató. ¿Se acuerdan cuando estaban vivos? Enoch. Elías, Enoc es uno. ¿Quién es el otro? Moisés. No. Lázaro. El Enoc y Elías. Ellos dicen la palabra de Dios que Dios se los llevó, Dios los sustrajo de esta tierra y son los únicos que dicen la palabra de Dios que han ascendido al cielo. Pero por lo demás, hermanos, todas las personas están esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que es un error a veces decir que Dios, ¿verdad?, ya está en el cielo con el Señor. Pero ahí se mete uno en un problema hoy en día, como nosotros ya entendemos la palabra. Cuando usted opina de esa manera, pareciera molestia para los demás. Porque yo he hablado de esa manera a veces con mi cuñada, que lo queríamos mucho, ¿verdad? A saber si ella estará en el cielo. Entonces, digo yo, no es así de fácil. Si ella no abrió su corazón totalmente para el Señor, pues no va a ser así. Hay que hablar con la realidad. Claro, sí, y usted tiene razón, hermano, porque no es lo que nosotros pensemos, es lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros siempre tenemos que ser lo más honestos con las personas, pero obviamente, mire, si usted va a un entierro, ¿verdad?, no le diga a la persona, no, él no está allá, y si no conoce a Cristo, se va a... No, hermano, va a quedar muy mal usted. No hable de esas cosas, ¿verdad? Usted puede hablar de esto cuando usted está correcto, cuando esté en una conversación más seria, porque ahí, hermano, lo van a sacar, no le van a dar pan ni café ya, ¿verdad? Lo menos que quieran escuchar es eso. Sí, hay que entender el contexto, hermano. Obviamente usted no va a ir donde las personas a decirle... No, pero hay que entender dos puntos muy importantes, hermano. Primeramente, si la persona que murió, ella dio frutos dignos de arrepentimiento, que eso solamente Dios lo sabe, pero obviamente si el corazón de ella o de él estaba para con Dios, esa persona, hermano, es de gozarse, no es de entristecerse por ellos. Pero si esa persona, hermano, usted le conoció y esa persona nunca aceptó a Cristo, usted no fue a la iglesia, hermano, mire, con los familiares, ¿verdad? Y en el entierro usted mejor, ¿verdad?, sea paciente, sea prudente, pero no le menciona. Pero esa persona aquí lo está diciendo que más adelante, vea lo que dice: los muertos en Cristo, hermano. Esto quiere decir las personas que fueron cristianas, ¿ok? Las personas, y qué tipo de personas cristianas, aquellas personas que tomaron en serio lo que la palabra de Dios dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta persona tuvo que haber dado frutos dignos de arrepentimiento aquí en la tierra, ¿ok? Y obviamente, hermano, solamente Dios conoce su corazón. ¿Qué es lo que nosotros podemos saber si usted es cristiano? ¿Qué es lo que podemos ver nosotros? Sus testimonios. Su testimonio, que es sus frutos. Claro que podemos ver. Si una persona anda caminando chueco, usted no va a decir este es cristiano, ¿verdad? Entonces hay que entender el contexto de lo que habla la palabra de Dios. Pero ese es un punto. Si las personas mueren sin Cristo, hermano, ellos no van a resucitar cuando Cristo
venga en su segunda venida, porque dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces todas las personas que hayan muerto, hermano, incluyendo María, ellos están esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para resucitar. Pero vean lo que dice ya el 17. Luego nosotros, los que vivimos, ¿ok? Dice, los que hayamos quedado, después que aquellos hayan resucitado, hermano, los cristianos van a resucitar primero, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Qué quiere decir esto? Y ya no vamos a estar en este mundo. Sí, vamos a ser arrebatados en el sentido de que, hermano, toda la gente, y he visto imágenes de cómo esto se vería, pero usted véase aquí como lo dice la palabra de Dios. Una de las reglas de la hermenéutica es que nosotros entendamos la palabra de Dios de acuerdo como la leemos y no cambiarle nada. Ahí se dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ok, usted va a ver un montón de gente cristiana, hermano, los que estemos vivos, dice que seremos llevados, la palabra arrebatamiento, hermano, hay que entenderla, que no es en sentido, porque a veces, ¿qué entendemos nosotros por arrebatar? Quitar, robar. Quitar a la fuerza quizás, ¿verdad? Yo te arrebato algo, entonces yo lo quito. Usted me arrebató la cartera, el ladrón, ¿verdad? Pero no, nosotros, no es que Dios nos está arrebatando en el sentido como nosotros lo entendemos, sino tomar, ¿ok? Entonces Dios nos va a levantar hasta, dice, en las nubes, y ahí nos reuniremos con Él. ¿Estamos entendiendo? Y luego dice, hermano, para recibir al Señor en el aire, o sea que el Señor lo vamos a recibir en las nubes, en el aire. ¿Alguien no entendía esto o no sabía esto? Levante la mano si usted tenía dudas acerca de eso. Pero es como dice la palabra, nadie está en el cielo con excepción de Enoc y Elías. ¿Ok? Porque eso dice la palabra de Dios, que fueron tomados en vida. Pero nadie, incluyendo como dicen los señores católicos, ni la Virgen María está ahí, hermano. Ella no está ahí, ella está esperando también la resurrección. ¿Ok? Así que, y tengamos cuidado cuando decimos de Él ya está en la gloria, ¿verdad? No. Hable con las personas, ¿verdad? Hay que ser honesto con las personas. Y cuando, obviamente, en un contexto que usted les esté evangelizando y que usted les esté hablando de Dios, tiene que serle sincero. Fíjese que lo que dice y muéstrele este versículo. Primera Tesalonicenses 4 del 16 al 18. Ahora bien, véanse lo que nos dice, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuánto tiempo vamos a estar con Él? Siempre. Eso implica eternidad, hermano. E implica, una vez más, a futuro. Entonces, estaremos con el Señor. ¿Y qué estaremos haciendo con el Señor allá? Estaremos alabando, glorificando al Señor. ¿Va a ser cuerpos físicos ahí? No. ¿Qué tipo de cuerpo van a ser? Ahí sí seremos delgados, hermano. ¿Verdad? Hermano, ahí tendrá usted un cuerpo perfecto, dice la Escritura, hermano. Dice que será un cuerpo glorificado. ¿Okay? Eso es lo que habla la palabra de Dios. Ahí seremos todos iguales, alabando y glorificando al Señor. Y luego que nos dice, hermano, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué es lo que nos muestra así, hermano? Yo sí tiene una pregunta interesante. Ajá, hermano Justin, adelante. Cuando Jesús estaba en la cruz, Ajá. y ese ladrón que estaba al lado de él, dijo, hoy estarás en el paraíso junto a mí. Ok. ¿Dónde está él? Ok, el paraíso se conoce como, la traducción es el Hades, que es el sepulcro. Ok, recuérdense que cuando está el sepulcro, hermano, es como lo mismo que se utilizaba en el Antiguo Testamento, que se le llamaba el Hades, ¿verdad? Entonces ese es prácticamente el sepulcro, pero es un lugar que ya está preparado para cuando el Señor venga, seremos levantados de esa manera. Lo que Él le quiso decir, Jesucristo le quiso decir, tú estás seguro que yo estaré. Fíjate que Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es simplemente, hermano, el alma, esa es la que nosotros vamos a enviar al cielo, ¿verdad? La va a tomar el Señor, pero es lo que le quiso decir, te tengo seguro en mis manos, como hijo de Dios. Como en paz. Correcto. Sí, entendamos de que, y esa es muy buena pregunta para usted, hermano, porque estaría contradiciéndose lo que dice acá si no fuese que los cristianos esperarían que la venida del Señor. Y la palabra de Dios no se contradice, ¿verdad? Entonces, simplemente las personas que hayan aceptado a Cristo, en este caso, ¿cómo sabemos que el ladrón se arrepintió?
o que él no, Porque recuérdese. no blasfemió en contra de Jesucristo. Ok. Al contrario, reconoció y entendió el dolor que estaba pasando por la injusticia. Ok, ¿qué más? ¿Cómo podemos saber si o sea, Jesucristo estaba asegurando, y qué mejor palabras del que da la salvación, el que da la vida, que él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, el ladrón tuvo ahí seguro que él estaría por toda una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué podemos entender? Que lo que hizo él fue lo suficiente. El ladrón reconoció que... Correcto, el ladrón reconoció. De hecho, le dijo al otro ladrón, mira, nosotros estamos acá con justa razón. Este hombre no debe nada. Le dijo, y él le dijo a Jesucristo, oh, acuérdate de mí, le dijo, cuando estés en tu reino. Fíjense que es muy importante lo que dice Justin. Pero vea la diferencia, que el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Correcto. Porque son dos lugares diferentes. Jesucristo está en la diestra del Padre, es la Escritura. Sin embargo, le dijo el paraíso. Entonces, el paraíso, entendamos, hermano, es el lugar seguro que esa persona, cuando Jesucristo venga en su segunda venida, él será levantado. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermano, pero sabemos que el ladrón se arrepintió de corazón porque él reconoció y lo dijo al Señor ahí. Fíjense que lo que dice la palabra es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Si usted lee esas palabras cortas, pero muy contundentes, las que dijo el ladrón, fueron lo suficientemente, hermano, necesarias y suficientes para darnos cuenta que él se arrepintió. Él dijo, hoy mismo, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ahí le estaba diciendo, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que yo estoy mal y me arrepiento. Eso es textualmente lo que podemos entender basado en el contexto. Entonces, claro, sí, hermano, ya estoy muy buena esa pregunta, pero sí, nadie ha subido al cielo y aquí lo dice la palabra de Dios. De hecho, la Escritura nos habla de ese día venidero, ¿verdad? Entonces, y no se pudiera contradecir. Y aunque pensáramos, fíjense bien, que el ladrón o que el paraíso fuese donde el Señor Jesucristo está, no podríamos usar solamente ese versículo para generalizar lo que aquí contradice. No, la palabra de Dios no se contradice, ¿verdad? Entonces, en hermenéutica se conoce que cuando 3 versículos mencionen de lo mismo, es una doctrina. Y aquí la doctrina es que tenemos que esperar hasta que el Señor venga. ¿Ok? Así que vamos a ver otra pregunta, hermano. ¿Con qué frecuencia piensa usted en que la realidad de este mundo solo es temporal? ¿Cuántos son, aquí voy a usar la palabra, hermano, realistas, que este mundo es temporal? Amén. ¿Cuántos consideran eso, que es así? Amén. Hermano, si no consideramos que esta es la realidad, que esto es temporal, entonces ¿por qué nos preocupamos? A veces hay preocupaciones que nos abaten, a veces hay situaciones que nos llegan a nosotros a deprimirnos tanto. ¿Sabe usted que la gente se deprime por una razón? ¿Cuál cree usted que sea la razón por la cual la gente se deprime? Por gusto. ¿Por qué? Por gusto. Por problemas, ¿no? Sí, pero cuando usted ve la situación de los problemas es que nos enfocamos en las cosas materiales. Piense usted, por ejemplo, en que escasez de económico. La gente, ¿y quién no tiene escasez económico alrededor del mundo, hermano? La mayoría de personas tenemos eso. Ahora bien, la razón principal por la que la gente se deprime, correcto, toma esos problemas como que si es todo en la vida. Usted no puede pensar, hermanos, de que nuestros problemas determinan quiénes nosotros somos. ¿Sabe usted que las personas que se deprimen, hermanos, se enfocan tanto en el pasado, en lo que les hicieron las personas, ¿verdad? En el daño que les ha causado la gente, en la traición que han sufrido? Entonces, la gente tiende a tomar eso y, claro, afecta cuando usted, ¿qué? Primero, usted no tiene al Señor Jesucristo como guiador de su vida. Segundo, le afecta cuando usted lo toma esto como que es lo último en este mundo, como que es lo último en la tierra. Entonces, eso hace a que las personas, hermanos, se vuelvan demasiado enfáticas en cuanto a la forma de vivir, ¿verdad? Entonces, eso no es lo que la palabra de Dios quiere para nosotros.
Pero, ¿qué pasa con las personas? Fíjese, utilicé la palabra, ¿verdad? Depresión. Y la depresión está ligada con la palabra de ser pesimista. ¿Ok? Y el pesimista, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el pesimista? Ve todo negativo. El pesimista piensa de que, mi hermano, hay personas que se han suicidado quizás el día de hoy. ¿Por qué cree usted que se han suicidado? Hermano, se han suicidado por cosas tan sencillas como que alguien los abandone. La pareja lo abandonó. Hay personas que se han quedado en la vida. ¿Usted tiene sentido le da usted sentido a eso de quitarse la vida por una persona? Pero hay personas que ven en esto todo, ven todo. Entonces, hermana, he visto incluso en las redes sociales la otra vez en Facebook, una muchachita en live, ok, un Facebook live. Ella se mató y tenía apenas 22 años, creo. Se mató porque su novio la había dejado. Entonces, imagínese usted la pesadumbre de esta muchacha. ¿Qué tal si ella hubiera sabido esto acerca de Cristo? ¿Usted cree que se hubiese matado? No, hermano, esto nos da a nosotros esperanza. Ahora bien, ahora de pesimista pasamos a ¿cuál palabra? A optimista. El optimismo, el porqué de las personas, hermanos, les pasa las cosas, pero siempre van a tener aquel saludo. Hermano, estoy en victoria, aunque esté sufriendo, hermano. Es así como nos menciona la palabra de Dios que usted y yo tenemos que actuar. Estamos en situaciones difíciles. Pablo estaba en la cárcel. ¿Y sabe dónde él escribió las cartas? En la cárcel. Él las escribió ahí. Y vea cómo habla del gozo de ese día. ¿Por qué? Porque él lo creía. Entonces, hermano, lo que nos define a nosotros como personas, como cristianos, no es que estemos en opulencia, no es que estemos viviendo vidas con cosas materiales. Esto es temporal, hermano. De hecho, la casa que usted tiene, ¿por cuántos años la tiene que pagar? A esa le va a quedar a los nietos, ¿verdad? Déjale la deuda al diablo, ¿verdad? Páguele, eso sí, pague la casa, ¿verdad? Pero esa deuda, hermano, le va a quedar, porque miren, nosotros tenemos que pensar en esa esperanza viva que nos habla la palabra del Señor. Hermano, enfermedad, ¿qué va a ser? Nosotros tuvimos aquí una hermana que creo que era de Perú y, ¿sabe? Ella la diagnosticaron con cáncer. Eso fue hace como 2 años más o menos, 2, 3 años. La diagnosticaron con cáncer. ¿Y sabe lo que ella decía? Hermano, ¿y cómo usted pensaría ver a una persona que tenga cáncer, hermano? Triste. Deprimido. Una persona normal que no cree en Cristo, ¿cómo es su semblante? Sí, las personas que le dicen, hermano, es que el cáncer, ¿qué es? Es una sentencia de muerte, hermano. El 90% de las personas diagnosticadas con cáncer, hermano, van a morir. De hecho, esto de los niños ¿verdad? de San Jude, de este hospital, ¿verdad? Que hacen estudios acerca del cáncer, hermano. Dicen que 1 de cada 5 niños es lo que obtienen cura. Entonces, fíjense que es muy importante que nosotros sepamos, hermano, que esto de creer en el Señor no solamente es una necesidad espiritual, sino que es una necesidad fisiológica. Hermano, usted, créame, va a estar seguro, va a tener gozo, va a tener alegría, hermano, en su corazón, el saber, mire, estoy pasando por problemas difíciles con mi cuerpo físico, pero ¿sabe qué? Voy a un lugar mejor. Hermano, no debe ser algo que nos abata a nosotros. Debe ser una esperanza y es por eso que estamos estudiando este tema. Ahora bien, aprendimos acá de que nadie está en el cielo, ¿verdad? Solamente los 2 que fueron arrebatados, ¿verdad? Pero nos promete la palabra de Dios que los muertos en Cristo vamos a resucitar primero, luego los que hayamos quedado vivos, dice, seremos levantados juntamente con Él. ¿Qué va a pasar con el resto? Porque solamente vimos a las personas que iban a resucitar primero, dice, los que hayan creído en Él. Ahora bien, ¿qué va a pasar con los que no han creído en Él? Se quedan para el juicio. Estarán para el juicio. ¿Y cuál será el juicio? Dice, la palabra es, unos serán
resucitados para vida y otros para qué? Muerte eterna. Para muerte eterna, condenación eterna, habla la palabra de Dios. Entonces, ahí está, habla la palabra de Dios claramente acerca del infierno, que muchas religiones creen que no hay. Pero si Dios es justo, obviamente va a dar a los que imperfectamente, ¿verdad?, caminaron en este mundo siguiendo, tratando de cumplir sus mandamientos, pero habrá aquellas personas que nunca les importó, ¿verdad? Y que por su orgullo, por su prepotencia, se creyeron dioses a sí mismos. Entonces, ¿a cuál dice la palabra que habrá un castigo eterno? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, hermano. Cristo mismo habló de ello. ¿Quién nos puede leer, por favor, 1 Tesalonicenses 5, del 4 al 8? Falta del 5 del 1 al 3. Perdón, sí, hermano. 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Amén. Amén, hermano. Pero cerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ok, pregunta aquí, hermano. ¿Cuáles son las cosas que este mundo valora para tener paz? ¿Cuáles son las cosas que este mundo valora, que consideran que tienen paz? La aprobación de los demás. Correcto, una aprobación social. ¿Qué más? Sí, eso de hecho es algo que se ha incrementado hoy con las redes sociales. ¿Qué más? Si la gente tiene dinero, cree que tiene paz. De hecho, el libro de Proverbios nos dice que el rico, dice, cree que sus riquezas son ¿qué? Su ciudad fortificada, ¿verdad? Ellos tienen, entonces la gente cree que es el dinero, ¿verdad? Otra gente cree que la paz es ¿qué? Tener armas. O sea, la gente cree que con pistolas, ¿verdad? Con tener un armamento de guerra, ¿verdad? Creen que tienen paz. No, Pero, otros también piensan que por no meterse con los demás tienen paz. ajá, correcto. Sí, y a veces todas esas cosas, hermano, tienden a ser recursos humanos, recursos materiales que el hombre utiliza. Si usted no lo sabía, hermano, en la actualidad, creo que hablé de esto hace como un par de semanas atrás, la cantidad de búnkers que la gente ha estado comprando últimamente. O sea, es increíble, hermano, cómo la gente está preocupada porque hermano, la COVID y esto que hemos pasado recientemente dicen que es algo, el antesala para mucho que se viene en el futuro. Pero este versículo nos habla acerca de los tiempos que estamos viviendo actualmente, hermano, y que también vendrán próximamente, véase. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo sabemos nosotros que la venida del Señor está cercana? De acuerdo a la palabra de Dios. Por lo que se escucha hoy en día, todos los rumores. La Biblia habla de señales, hermano. ¿Qué es lo que se habla acerca de las señales? ¿Alguien me puede decir alguna de las señales que la palabra de Dios habla que cuando esto esté sucediendo, la venida del Señor esté cerca? ¿Guerras? ¿Qué más? ¿Ok? Las monedas. La Biblia dice también, hermanos, que, fíjense bien, en este punto que es muy importante, dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Qué se refiere a eso? Sí, la gente no solamente quiere... Escucha, hermano, hoy más que nunca se ha visto como el ser humano, hermano, fíjense bien, hoy más que nunca se sabe de que incluso los seres vivos aman más a sus crías que los propios seres humanos. Hoy más en día. Hermana, hay mujeres que paren, que tienen sus hijos y los dejan botados en la basura. Mencióname a un cachorrito, a una perrita que haga eso. Acérquese usted a una osita, a una osa, como dice la Escritura. Ellos no dejan que se acerque, pero ni un animal. Hermano, ellos están cuidando sus crías. Y hay seres humanos, si se les puede llamar así, hermano. Yo tengo prueba,
casos, hermanos, que yo he visto así de mujeres que han parido y han dejado a sus hijos dentro de las letrinas. Casos, en mi país pasa eso, hermano. En El Salvador ha pasado, no se imagina cuántas mujeres que tienen sus hijos y los echan en las letrinas. Dígame si no es eso algo que es inconcebible. El amor de muchos se enfriará, dice la Escritura. ¿Cuántas personas hoy en día, como le hablé de estas jovencitas tan jóvenes, hermano, de Argentina, donde las mataron, 2 de 20 y una de 15 años, hermano. Jóvenes que apenas empezaban a vivir, ¿verdad? Pero las mataron, hermano, con, le digo, sangre fría, torturadas y todo. Entonces, ¿dónde está el amor del ser humano? ¿Dónde está ese calor que nos debería de unir a nosotros como seres humanos en una comunidad? Pero no, vemos hoy en día, hermano, más que nunca, gente que hoy le pagan, ¿verdad?, para matar, y las personas lo hacen con gusto. Entonces, esa es una de las señales. Otra señal que ustedes hayan escuchado en la palabra de Dios que menciona la Biblia. Fíjense que yo estaba escuchando de que en el Reino Unido, de hecho, usted lo puede buscar en las noticias, que en el Reino Unido ya esto de usar tarjetas de crédito, de usar dinero en efectivo, ya va a quedar obsoleto. ¿Por qué? Porque ya ellos van a empezar a utilizar una marca en el cuerpo. Y con esa marca usted ya va a poder comprar. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios para los que saben Apocalipsis? Que habrá un tiempo donde no podamos comprar ni vender nada si no se tiene eso. Y va a ser en todo un país, hermano. Y después de ese país, cuando un país adopta una idea, ¿cuánto falta para que los demás la tomen? Sí, y esto no nos debe de sorprender a usted y a mí. Las señales se están cumpliendo. ¿Qué es lo que usted y yo debemos de hacer como hijos de Dios? ¿Sorprendernos? No. Estas cosas van a venir y usted sabe cómo el mundo se ha degenerado últimamente en nuestro tiempo. Estamos hablando con la pareja que nos visita hoy y de cómo en nuestros países todavía hay un pequeño recato, hay un pequeño, ¿verdad? Hermano, valorización de lo que es esos valores, ¿verdad? De principios. Pero aquí, hermano, un degenere que hay en el mundo occidental, ahorita en Europa. ¿Sabía usted que en San Francisco hay gente en lugares de San Francisco, hermano, donde andan desnudos? Donde, aquí vea la proliferación de la sexualidad que ha habido recientemente. Homosexualidad, los hombres hoy naciendo, ¿verdad? Biológicamente como es, pero solo se ponen pelucas, se pintan y ya hasta se mandan a cortar partes del cuerpo, hermanos, para creer que son de otro. Ellos, todas esas cosas, lo menciona la palabra, una depravación moral. Hay una corrupción moral más que en cualquier otro tiempo que nosotros hayamos vivido. Porque la gente hoy ya ni siquiera cuestiona eso, ya lo ve como normal. Entonces, es erróneo pensar que todas estas cosas pasarían sin que usted y yo podamos discernir apropiadamente que los tiempos están más cerca que nunca. Entonces nos dice, hermano, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Si usted lo duda, no lo dude más, hermano, lo dice la palabra de Dios. Tenemos que saber que la venida del Señor está cerca. Dice, y vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué implica eso? Que no lo vamos a casar. Si usted sabe que alguien va a llegar a su casa, ¿qué usted va a hacer? Usted prepara un bate, ¿verdad? Por lo menos ahí. Usted prepara algo. Pero dice que vendrá como ladrón en la noche. Nadie lo va a esperar, hermano. Hoy mismo puede venir el Señor. Y eso es algo que usted no debe de pasar desapercibido. Y dice, pero cuando digan paz y seguridad, o sea, lo que nos está diciendo es que Jesucristo vendrá, hermano, en un momento donde la gente piense que todo está bien. Que tenemos paz, tenemos dinero, tenemos todo. Entonces dice la palabra de Dios que será una de las señales. Dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea, cuando la gente y habla aquí, hermanos, de ese grupo de personas que piensan, como yo le dije, en esas cosas materiales, ¿verdad? En esos recursos que creen que ellos tienen paz. La gente, hermano, el rico dice, yo tengo seguro todo, tengo paz, ¿verdad? Porque están llenos de dinero. Hermano, la cantidad de dinero que tienen
mucha gente, hermano, aunque vivieran 300 años, no la gastarían, gastando millones de dólares diarios. Entonces, y apenas vivimos un promedio corto de vida. Entonces dice, como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Las mujeres, ¿verdad? Cuando han experimentado esos dolores, hermano, que los hombres no entendemos, ¿verdad? Aunque dicen que los hombres sabemos dar, aguantar cualquier dolor, pero eso no es cierto. Los dolores de parto dicen que son serios. Las hermanas pueden dar testimonio de ello. Así que son fuertes, y así le pongan, ¿verdad?, anestesia y todo eso. Siempre dicen que se siente. Y dice que no hay dolor más grande que eso. Y yo he tenido dolores de muela, hermano. Y yo me pregunto si es más fuerte el dolor de parto. Eso sí que ha de ser duro, hermano. Pero nos dice los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Es decir, usted va a pasar todas estas cosas y tiene que estar preparado para ello. Ya para terminar, hermanos, 1 Tesalonicenses 5 del 4 al 8. Alguien que nos pueda leer, por favor. Amén. Dice, mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velamos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestidos como la coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo. Ok, pregunta, hermano. ¿Puede mencionar usted una característica de andar en la luz? Aquí, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Nos está advirtiendo cómo debemos de andar, hermano. Vea lo que dice más. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Cuándo es que andamos nosotros en tinieblas? Cuando andamos pensando en las cosas del mundo, cuando hacemos las cosas del mundo. Porque el problema no es estar en el mundo. ¿Cuál es el problema? Hacer las cosas del mundo, hermano. Cuando nosotros tenemos esos deseos, ¿verdad? De que las cosas, no de Dios, sino que del mundo, que a usted le atrae esas cosas todavía del pasado, ¿verdad? La vieja manera de vivir. Dice la palabra de Dios que cuando estamos en Cristo, ¿qué somos? Somos nuevas criaturas. Y lo nuevo es pensamiento nuevo, hermano. Son acciones nuevas, decisiones nuevas que usted toma. Pero nos dice, no estáis en tinieblas, para que aquel día, dice, os sorprenda como ladrón. Obviamente, las personas que, ¿verdad?, están todavía en tinieblas, no verán la luz de la salvación. Lo dice, porque todos vosotros sois hijos de luz del día. Es decir, aquí nos está hablando del fruto que usted y yo debemos de dar como hijos de Dios. No somos de la noche ni de las tinieblas, hermano. Dice la Escritura, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. No pensamos como el mundo piensa, hermano. No hacemos las cosas que hace el mundo. Usted se da cuenta por qué a veces nosotros podríamos sentirnos mal, ¿verdad? Porque queremos que la iglesia sea orden. Porque queremos que usted camine, hermano, con una vida ordenada. Porque usted teniendo una vida ordenada, ¿qué va a pasar con sus actitudes y decisiones? Van a ser buenas decisiones que usted va a tomar. Pero si usted está en el mundo y luego queriendo aparentar que usted es una persona hija de Dios, ¿qué va a pasar eventualmente? Sus colores van a reflejarse. Entonces es ahí donde usted va a pasar por situaciones que usted dice, yo no me esperaba esto. Pero recuérdese, el andar haciendo o anhelando las cosas del mundo, ¿a qué nos conduce? Andar en tinieblas. ¿Y las tinieblas qué producen? Muerte. Producen muerte. Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, dice, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué nos dice ser sobrios? ¿Ser sobrio qué? Ser Coherente. Una persona sobria, lo contrario, cuando una persona alcohólica dice, no, hoy ando sobrio, ya no anda borracho. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la persona cuando ingiere bebidas alcohólicas? Bloquea los sentidos. Bloquea los sentidos, correcto. La capacidad de tomar acción repentina, eso desaparece, hermano. Por eso usted va a ver que la mayoría de conductores ebrios, ¿qué pasa? Chocan. ¿Por qué? Porque el tiempo de reacción
se limita, fíjese. Ellos también tienen un problema con la corteza cerebral, que es la toma de decisiones. Esta es la parte que les hace a las personas tomar decisiones de repente. Entonces, los borrachos por el alcohol les inhibe eso. Entonces, el andar sobrio, hermano, implica que usted está alerta a lo que está pasando alrededor suyo. Usted anda viendo lo que a Dios le agrada. No anda concediendo los deseos de su corazón, sino lo que a Dios le agrada. Y luego les dice, hermano, pues los que duermen, ¿quiénes son los que duermen? Aquellos que están en el mundo, ¿verdad? De noche duermen, dice, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, y aquí nos da una recomendación, que somos de día, seamos sobrios. Que usted tiene que tomar las decisiones adecuadas, hermano, en su vida. Usted tiene que andar viendo, ¿verdad?, que si lo que usted va a hacer, cuáles son las cualidades que tiene que cumplir si es de Dios. Primero le va a edificar a usted como persona. Cuando usted va a tomar una decisión, pregúntese, ¿esto que yo voy a hacer me edifica a mí? ¿Edifica a la iglesia? ¿Y glorifica a Dios? Tres preguntas. ¿Glorifico a Dios con esto que yo voy a hacer? ¿Edifico con mis acciones a la iglesia o la estoy destruyendo? ¿Okay? Y tercero, ¿me edifica a mí como persona? ¿Cómo le va a edificar? Algo que le va a ayudar a crecer espiritualmente. Pero si lo que usted va a hacer, eso no le edifica a usted, hermano, eso implica que usted está en tinieblas. Y si no edifica a la iglesia, eso está en tinieblas y eso tampoco va a agradar a Dios. Dice, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, que implica eso, la coraza de fe y amor, hermano, es esa armadura de Dios que nos habla en el libro de Efesios, ¿verdad? Y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, para terminar, hermano, ¿puede mencionar una característica de andar en luz? ¿Alguien me puede mencionar una o dos características de andar en luz? Andar en luz, ¿qué significa para usted? Hacer siempre lo justo, lo correcto. Correcto. ¿Qué más? Correcto. Y que la gente vea a Cristo en nosotros, ¿verdad? Que la gente diga, esta persona tiene muy buenos valores. Esta persona tiene algo que me llama la atención, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de andar en luz? Hablar del evangelio siempre y no de chismes, ¿no? Correcto. Siempre andamos llevando el evangelio, siempre andamos exaltando el nombre de Dios, ¿verdad? De hecho, lo que hemos estudiado en esta iglesia es que cuando no hablamos de Dios, ¿qué carece de nosotros? Conocimiento y obviamente Dios en nuestra vida. Porque cuando usted está contento con lo que usted es y su vida, ¿qué habla de usted? Es una persona agradecida. Hermano, si usted tiene a Dios en su corazón y usted cree en Dios, usted siempre va a estar, la alabanza de Dios siempre va a estar en su boca. Siempre usted va a andar hablándole a las demás personas. No importa lo que usted está haciendo, usted está trabajando, usted está enseñando, usted está aprendiendo. Usted, hermano, siempre está queriendo hablar de la palabra de Dios. Ya sabemos, hermano, que las personas que no hablan de la palabra de Dios es porque no han creído totalmente en ese Dios. Entonces, ya para terminar, hermano, recuerde que la muerte no es el final. ¿Cuántos de aquí piensan que no van a morir? Nadie. Porque todos vamos a morir, hermano. No sabemos cuándo y dónde vamos a morir, pero vamos a morir. Aquí todos sabemos cuándo, dónde y hasta la hora y los minutos que nacimos, ¿no es cierto? Nació a tal hora, en tal lugar, ¿verdad? Nació, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Pero esta es una verdad absoluta o una verdad relativa. Es una verdad absoluta, todos vamos a morir, hermano. Todos vamos a morir. Pero luego dice, medite en las realidades eternas, hermano. Este mundo es pasajero. El mundo pasa y sus deseos, dice ese hermoso canto. Pero la palabra de Dios, ¿qué hace? Permanece para siempre. ¿Por qué sabemos que esto es verdad, hermano? Lo que nos dice la Escritura, ¿por qué sabemos que es verdad? Porque dice la Escritura misma que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿A quién le voy yo a creer? ¿Le voy a creer a un Sócrates que está muerto y que sus huesos están ahí? ¿O le voy a creer a Dios que fue el que creó los cielos y la tierra? Y dice la palabra de Dios que no miente. Entonces sí tengo que creerle a Dios. Y para terminar, hermano, fortalezca su relación con Dios. ¿Cómo la vamos a fortalecer, hermano? Ya dijimos que usted no puede hacer mucho. Hágalo poco entonces, hágalo básico.
venga a sus estudios bíblicos, venga a sus domingos de adoración, hermano, lea su palabra, la palabra de Dios. Acérquese a los hermanos que tienen ¿verdad? Afinación, ¿verdad? Para crecer usted. No se crea que lo sabe todo. Cuando usted cree que lo sabe todo, cualquier cosa, yo ya sé eso, ¿para qué ir? Usted va a tener cualquier excusa, hermano. Pero cuando usted sabe que su dependencia es de Dios, usted siempre va a querer aprender. Adelante, hermanos. Yo tengo una duda. Sí. Tal vez me voy a salir un poquito del tema, pero no sé. Cuando uno va al cielo, o está en la vida eterna, uno va a conocer a nuestras familias. Pregunto eso porque yo iba a otra iglesia y en la iglesia le decían a uno de que las familias pueden ser eternas y uno crece con eso. No. Y lo dice la palabra de Dios, hermana, y lo dice la palabra de Dios que allá no habrá relación sanguínea. Dice que ahí no. Cuando nosotros decimos un día lo veré en el cielo, es un dicho, pero dice la palabra de Dios que no vamos a conocer a las personas allá. ¿Okay? Y eso va a ser la misma aplicación en el infierno también. La gente no va a conocer a nadie. Entonces, sí, en el cielo todos seremos uno solo, ¿verdad? Para alabar y glorificar a nuestro Señor. ¿Había otra pregunta? ¿No? Ya, la palabra de Dios dice que no va a haber allá esposos, no va a haber nadie, así que solo vamos a estar, hermanos, para alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ponernos de pie, hermano. Sí, hermana, Sí. una pregunta. Bueno, el miércoles estábamos viendo mucho sobre esto, ¿verdad? Ajá. Pero mi pregunta es entonces, como en Apocalipsis dicen las almas que están pidiendo justicia a Dios, Él les dice, ¿hasta cuándo vengarás nuestra muerte? Ellos le dicen a Dios y Dios responde que descansasen un poco más. Entonces, bueno, no sé si puedo decirlo, pero la religión famosa dice que hay un purgatorio. Entonces, ni ellos mismos saben cuándo salen del purgatorio las personas. Pero, entonces, ¿dónde están las personas muertas ahora, ya sea cristianas y no cristianas? ¿Y dónde descansan ahora? Sí, la palabra de Dios es lo que le llama Hades, hermana, que es la tumba, el lugar de descanso, que usted lo mencionó, ¿verdad? De hecho, hermano, los católicos han hablado de purgatorio, usted sabe, desde que el siglo III, ¿verdad? Con Constantino, entonces ellos han hablado que es un purgatorio. Recordemos que eso ellos lo han usado como una fuente de dinero, ¿verdad? Para que la gente pague en las misas y todo eso. De hecho, se supo, ¿verdad? Imagínense cuántos cientos de años la Iglesia Católica ha venido hablando del purgatorio, pero ellos mismos han reconocido recientemente que no hay purgatorio. No lo menciona la palabra de Dios. Solamente hay dos lugares donde habla la Biblia, el cielo y el infierno. Entonces, una vez más, es una mentira que les enseñen de purgatorio, porque aparte, hermana, que no está en la Biblia, no hay indicio de mérito científico para ellos. También es algo que le hace creer a la gente, entonces, bueno, yo me puedo portar mal entonces y voy al purgatorio. Pero entonces la gente cree que por sus buenas obras van ellos, siempre Dios los va a sacar del cielo. Esa es una mentira. Y recuérdese que el enemigo siempre trata de confundir a las personas, porque una vez confundida la gente, no creen a la verdad. Entonces es por ello que usted ve tanta gente arraigada a esa religión y es difícil. No salen de eso. ¿Por qué? Porque tienen una esperanza ilusoria nada más. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a orar. Recuérdense, vamos a tener un momento de refrigerio, ¿verdad? Es donde usted puede saludarse. Tenemos agua, tenemos café, hermano. Tenemos 15 minutos para ello. Recuérdense, hermano, no podemos tomar bebidas o ingerir algo aquí dentro. Lo tenemos allá. Allá hay mesas, allá donde usted puede tomar su cafecito, puede tomar agua. Pero aquí ya no lo vamos a hacer. Es por tener más orden en este lugar donde adoramos al Señor. Así que vamos a orar, hermano. Gracias, Señor amado, por su palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Le pedimos, Señor, que nos conceda este privilegio, Señor, de poder siempre estar sobrios, Señor, y que podamos siempre pensar en ese momento, Señor, de su venida, Señor. Sabemos, Señor, que estas cosas, los dolores, los sacrificios, los sufrimientos, Señor, que pasamos en esta vida, Señor, son temporales, Señor, y viene algo mejor, Señor, que su palabra dice que estaremos en un lugar donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, Señor. Le pedimos, Padre, que siempre nos dé esa
virtud, Señor, de poder estar gozosos, Señor, porque lo que usted hará, Señor, con nosotros en esa eternidad, Señor, será simplemente, Padre, sin descripción humana, Señor. No hay palabras, Señor, que la podemos describir, Señor, para darnos cuenta de ese gozo, Señor, que podemos estar con toda una eternidad. Solamente permítanos, Señor, que podamos hablarle a los demás, Señor, acerca de esta esperanza venidera. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludémonos todos en el amor del Señor, hermano.